Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Cosima, de Gracia de Leda. Gracia de Leda nació en Nuoro, en Cerdeña, en 1871 y murió en Roma en 1936. Es una novelista italiana perteneciente al movimiento naturalista, muy prolífica. Produjo muchas novelas y narraciones cortas que evocan la dureza de la vida y los conflictos emocionales de los habitantes de su isla natal, Cerdeña. La narrativa de Gracia de Leda se basa en vivencias poderosas de amor, de dolor y de muerte, sobre las que planea el sentido del pecado, de la culpa y de la conciencia de una inevitable fatalidad. Es la autora de Elías Pórtulu, La Madre, Flor de Cerdeña o Cañas al viento. En 1926 recibió el Premio Nobel de Literatura. Cosima fue su última obra y se publicó póstumamente en 1937. Es una novela autobiográfica en la que cuenta cómo se convirtió en escritora. Es una obra bellísima, emocionante, dulce y terrible a veces. Es un placer leer, en todo caso, a Gracia de Leda. Vamos allá. La casa era sencilla, pero cómoda. 2 habitaciones por piso, grandes, de techo más bien bajo, con suelo y techo de madera, enjalbegadas. El vestíbulo dividido en medio por una pared. A la derecha, la escalera, el primer tramo con escalones de granito y el resto de pizarra. A la izquierda, algunos peldaños que bajaban a la bodega. La puerta de la calle, sólida, sujeta con un grueso gancho de hierro, tenía un llamador que golpeaba como un martillo, un cerrojo y una cerradura con una llave tan grande como la de un castillo. A la izquierda hay una habitación destinada a múltiples usos. A la derecha, el comedor, nada más. Otra sólida puerta, también sujeta por ganchos y cerrojos, conduce a la cocina. Y la cocina es, como en todas las casas patriarcales, el lugar más habitado, más tibio de vida y de intimidad. Hay una chimenea y además un hogar en el centro marcado por 4 hileras de piedra y encima una parrilla de aproximadamente 1 metro cuadrado sobre la que están casi siempre, expuestos al humo que los endurece, pequeños quesos de oveja cuyo olor se esparce por los alrededores. Todo es sencillo y antiguo en aquella cocina. Los enseres de la cocina grandes y sólidos. Los más típicos objetos reposan sobre el estante. Otros utensilios campesinos daban al ambiente un color inconfundible. Una montura colgada de la pared, junto a la puerta, y al lado un largo talego de un tejido de tosca lana que servía de abrigo y manta al criado, y la alforja también de lana. Y en un rincón de la chimenea, una estera de juncos enrollada, sobre la que dormía por la noche el criado cuando estaba en el pueblo, ya fuera este pastor o labriego. Sobre la pila nunca faltaba un pequeño caldero de cobre lleno de agua, sacada del pozo del patio, y sobre un banco el cántaro de barro con agua potable, acarreada con trabajo desde la fuente, alejada del pueblo. El agua es un problema y por ello en verano se mide cada gota, a menos que sobrevenga un gran aguacero que llene la cuba colocada bajo la cañería del desagüe del tejado. Por la ventana, provista de una reja, se ve el verdor del huerto y a través del verde, el gris y el azul de los montes. La puerta da al patio triangular, más bien alargado y ocupado casi a medias por un rústico cobertizo desde el que, por una puertecilla, se sale al huerto. Un gran portón da a la calle. De día está casi siempre entreabierto, ya que se utiliza más que la puerta de la fachada para dar paso a los habitantes y amigos de la casa. A ese portón se asoma una mañana de mayo una niña morena, seria, de ojos castaños, limpios y grandes, pies y manos minúsculos, vestida con un delantal gris con bolsillos, medias de grueso y tosco algodón, rústicos zapatos con lazos, más aldeana que burguesa, y balanceándose con una pierna arriba y otra abajo. Espera a que pase alguien o a que alguien se asome a la ventana de enfrente para comunicar una noticia importante. Pero la calle está desierta y en la vieja casa de enfrente no se ve a nadie. Allí vive un canónigo con una sobrina,
joven, inteligente, que hubiera querido meterse monja, pero que, después de algunos meses de noviciado, fue devuelta a su casa debido a su precaria salud. Visto que Dios no la ha querido por esposa, se complace con la corte discreta de un joven y guapo ebanista, decidida, sin embargo, a no casarse con él, porque no es ni el propietario ni el funcionario que le correspondería. Por fin se abre una ventana en la casa de enfrente, y un rostro moreno, con ojos velados, de míope, se asoma a mirar aquí y allá, hacia el fondo de la calle. Es la señorita Pepina, la sobrina del canónigo. La niña se empina, apoyándose en el canto de la puerta para auparse mejor, y da a gritos la noticia importantísima para ella. «Señora Pepina, tenemos un nuevo niño, un sebastianino». Después resultó que había sido una niña, pero la pequeña deseaba un hermanito y se lo había inventado, con nombre y todo. Satisfecha, vuelve a entrar en la cocina y espera a que la criada acabe de hervir la leche para el desayuno. La criada se llama Nana. Lleva 20 años al servicio de la casa y tiene 30. Es una mujer guapa, con ojos castaños de perro fiel, un lunarcillo peloso en la comisura derecha de la boca. En aquella casa todo se le confía, incluidos los niños que duermen con ella y que la siguen cuando tiene que ir a hacer algún recado. El sueldo se lo guarda el amo, que se lo invierte. Para la ocasión del parto del ama se ha puesto los zapatos, sin medias, por supuesto, preparada para cualquier orden. Los muchachos van llegando uno por uno para tomarse el café con leche. El mayor, Santus, es un guapo muchacho de perfil fino y grandes ojos, de un gris azulado. Tiene un aire meditabundo y leal, viste ya algo rebuscadamente. No piensa más que en estudiar, en profundizar en las cosas de la vida, pero a través de los libros. El otro hermano no ha bajado aún. De hecho, antes que él bajan las dos hermanas mayores, Ensa y Giovanna, que también van a clase. De poca estatura, casi iguales, como dos gemelas, con ojos celestes y pelo negro, tirante, muy tirante, y una trenza rematada en un bucle. Sus vestidos son verdaderamente ridículos. La falda larga y ancha atada a la cintura, alrededor de la blusa, con canesú de amplias mangas, de una tela a rayas de colores. De la misma tela es la bolsa para los libros. También llevan medias blancas y botines claveteados y pañuelos de seda en la cabeza que ya empiezan a atarse con cierta coquetería sobre la mejilla izquierda, dejando al descubierto el pelo hasta la mitad de la cabeza. La pequeña, Cosima, que todavía no tiene edad para ir a la escuela, las mira con admiración y envidia, pero también con cierto temor, porque ambas, y Ensa especialmente, a veces no la tratan bien. Su hermano Andrea se porta mejor con ella. Cuando las dos hermanas se han ido ya a la escuela, baja Andrea, pero Andrea se niega a tomar el café con leche. Parece un pastor. Para él, toda la gente que vive de un trabajo intelectual es más pobre que los pastores o los albañiles. Su mentalidad es la de un rico pastor con una tosca vida, que posee rebaños, tierras y dinero y, sobre todo, libertad de acción, lo mismo para el bien que para el mal. Su aspecto físico es también rudo, cuadrado, los trajes descuidados, pero la cabeza es muy peculiar, potente, de pelo muy negro, perfil chato, de labios sensuales, ojos de un gris dorado, centellantes como los de un halcón. No le gusta estudiar y solo es feliz cuando puede escaparse de casa a caballo como un centauro adolescente. Cosima piensa en el misterio de la criatura nacida aquella noche en casa, llegada de no se sabe dónde, cómo ni por qué. Ese nacimiento va a suponer un cierto cambio de vida. Las dos hermanas mayores se trasladarán a la habitación alta para dejar sitio en la cama de Nana a Cosima y a la pequeña Bepa, que tiene 3 años, pero parece menor. Todavía Bepa no habla bien porque tiene frenillo y se habla de darle un pequeño corte. Aparece la abuela, que esa noche ha dormido allí. Es una mujercita frágil, casi enana, con pies y manos de niña y ojos color avellana con largas pestañas negras, llenos de inocencia, como si jamás hubieran visto la sombra del mal. Cosima quiere entrar en la habitación de su madre y ver al recién nacido. Se adentra por la escalera. Después del primer tramo se abre la entrada de una especie de despensa. Cosima intenta coger un racimo de uvas y al cogerlo se le cae. Las recoge rápidamente. El cabeza de familia, el señor Antonio, era el hombre más apacible y justo de la región, pero estaba demasiado ocupado con sus negocios, impelido por la necesidad de asegurar a los hijos un sólido bienestar para poder dedicarse también a su riqueza espiritual. Cosima experimentaba por él un sentimiento ilimitado de confianza y a veces de admiración. Por eso no se preocupó al verlo aparecer en lo alto, en el descansillo del primer piso, mientras ella subía el segundo tramo de la escalera.
Al reparar en la pequeña Cosima, le hace señas de que no haga ruido. El padre le parece a Cosima alto, casi gigantesco, cuando en cambio es bajo y algo gordo. Le hace señas a Cosima para que suba y abre la puerta. La niña ve la habitación cambiada, como si una luz milagrosa hubiera dado a las cosas un aspecto distinto. El resplandor procede de un lugar extraordinario, de un canastillo colocado sobre la piedra de la chimenea, donde, entre almohadones y pañales, está la recién nacida. La madre dormita, con su cara pálida, de nariz un poco aquilina, la boca algo marchita y el pelo ya gris. El reconocimiento de los innegables méritos de Grazia de Leda y la concesión del Premio Nobel de Literatura culminaron un camino en el que había mucho de lucha individual, de enfrentamiento contra una sociedad intransigente, para conseguir un objetivo: traspasar los límites de su horizonte sardo. La escritora mantuvo una actitud firme y decidida ante determinados condicionamientos que le imponía la sociedad sarda, y su fuerte personalidad le sirvió de ayuda para afrontar con libertad un futuro que parecía predeterminado por ciertos prejuicios. En sus novelas y relatos ilustra la vida de Cerdeña y la de sus habitantes en un espacio temporal que se sitúa a caballo entre los siglos XIX y XX. Y fue precisamente contando las particularidades de su mundo local como esta pequeña sarda, que solo había ido a la escuela hasta los 10 años, se convirtió en una de las pocas mujeres galardonadas con el prestigioso premio. Llega un invierno largo y crudísimo. Primero cae una gran nevada que sepulta montes y pueblos. Otro espectáculo maravilloso para Cosima es el fuego. Todas las chimeneas de la casa están encendidas y también el hogar central de la cocina. Parece como si la llama brotase del suelo de forma natural. En el comedor también hay un brasero en torno al cual se sientan la madre y las hijas. Cosima intenta conseguir un sitio entre sus hermanas, pero las dos mayores, como de costumbre, la rechazan y la pinchan, así que Cosima se va a la cocina. La criada está sentada delante de la chimenea, dormitando. El criado está lejos del fuego, porque un hombre fuerte no tiene y no debe de tener nunca frío. Y Andrea está sentado a su lado, los dos en sillitas bajas. Cosima se sienta al lado de la criada y coloca la cabeza sobre su regazo, algo grasiento y tibio. Tras la nieve llega el desastroso periodo de lluvias torrenciales que durante 14 días caen como un diluvio, sin interrupción, acompañadas de ráfagas casi calientes de siroco. Después las niñas se enfermaron. Cosima también sintió que la garganta le oprimía. Se vio asaltada por una altísima fiebre y comenzó a soñar las cosas más extrañas y espantosas. Yacía en la cama del cuarto del piso bajo y en los momentos de lucidez veía el rostro pálido de la madre inclinado sobre el suyo, y con ello experimentaba una impresión de frescura como si un húmedo nenúfar la rozara. El día de San Antonio muere Giovanna, la más guapa de las 5 hermanas. Después de la muerte de Giovanna, el humor de la madre cambia. Siempre ha sido seria, pero se vuelve melancólica, taciturna, encerrada en un mundo exclusivamente suyo. Cuida de sus hijos y de las cosas de la casa, pero con una frialdad casi mecánica. Todavía es joven, hermosa, bien proporcionada, aunque de poca estatura, pero a veces parece vieja, encorvada, cansada. Tal vez el misterio de su tristeza derivaba del hecho de que se había casado sin amor, con un hombre que le llevaba 20 años, que la rodeaba de atenciones, que vivía solo para ella y la familia, pero que no podía darle el placer, las satisfacciones sensuales que toda mujer joven necesita. Cuando la pequeña Cosima cumple 7 años, va a la escuela con la hermana mayor, que repite cuarto de primaria. El recorrido para llegar al convento que sirve de escuela está lleno de aventuras para ella, pero lo que más le interesa es la librería del señor Carlino, en la que se venden cuadernos, tinta y plumillas. Cosima sabe escribir un poco y por eso no va a primero, sino directamente a segundo de primaria. La maestra no es lugareña, al contrario, viene desde muy lejos, de ultramar, y precisamente por eso la llaman la Continental. El resto de los años escolares pasan pronto, 3 en total, porque repite cuarto y obtiene fácilmente el primer premio. Mientras tanto, 2 familias extrañas, ambas desordenadas y forasteras, han ido a vivir al pequeño barrio. Una es la de un armero, cazador infatigable, que cuando está en casa hace retumbar todos los alrededores con sus gritos contra la mujer y las hijas. De esas jóvenes, Cosima aprende los misterios que hacen de la mujer y del hombre un solo ser. A esa edad lee las primeras novelas, pero la vida empieza a enseñarle el rostro de la realidad.
Uno de los hechos más impresionantes y dolorosos fue el descubrimiento que un día hizo su padre de que le faltaba dinero de su cajón cerrado con llave. No se engañó ni por un momento. Llamó a su hijo Andrea, que entonces tenía 16 años, y lo interrogó extensamente. Andrea seguía siendo un muchacho bajo y robusto, sin ganas de estudiar, y frecuentaba la compañía de otros chicos de familias campesinas, acomodadas y prepotentes. El señor Antonio se daba cuenta, un poco tarde, de que había concedido demasiada libertad al muchacho, bueno y generoso en el fondo, pero con todos los atavismos de una raza aún primitiva. El padre amenaza con colgarle de una de las vigas de la cocina y Andrea termina confesando. Una sombra queda flotando sobre la familia porque padre e hijo aparecen de repente a la luz del terror y de la muerte. La madre se pone aún más triste, pero de inmediato el joven parece enmendarse. Santus, el mayor, se encuentra fuera desde hace 2 años, va al instituto de Cagliari y promete convertirse en un magnífico doctor en letras o en medicina. Al final escoge medicina. Cuando vuelve de vacaciones, anima la casa, trae libros y regalos y va vestido con modestia pero con cuidada elegancia. Algunas veces va a buscarlo un condiscípulo, se llama Antonino, un guapo joven moreno con aire algo burlón, vestido irreprochablemente a la moda de entonces. Antonino también pertenecía a una familia mixta entre burguesa y campesina. La madre y las hermanas vestían el traje regional, mientras que él y sus hermanos, todos estudiantes, se las daban de aristócratas. El padre, en realidad, era recaudador de impuestos, un hombre rudo, taciturno, poco conocedor de la lengua italiana. Su vivienda, la última del pueblo, era muy típica, constituida por edificios bajos que daban a un patio cerrado en los que, además de su familia, vivían otros parientes con numerosos niños. Una especie de clan, pero de gente civilizada y muy inteligente. Antonino es el primer gran amor de Cosima. Cuando va a buscar a Santus, Cosima se esconde presa del terror de que pueda dirigirle una simple mirada. Pero no hay tal peligro porque Antonino pasa junto a ella y junto a las demás jóvenes, mayores y más hermosas y expertas, casi sin verlas. Por aquella época muere la abuelita de Cosima. Y por aquel tiempo, precisamente, hace estragos en la comarca una partida o banda de hombres armados hasta los dientes, decididos a todo, encubierta también por amistad, por complicidad o por miedo, por una vasta red de protectores. Los cabecillas son 2 hermanos muy jóvenes, terribles y feroces. La raíz de su odio contra la sociedad es una injusticia que han sufrido, una condena por un delito del que son inocentes, condena de la que, por otra parte, escapan declarándose en rebeldía. No respetan los bienes ajenos, de forma que en pocos años han conseguido un patrimonio y tierras, casas, animales, criados y pastores. Un día, una mujer joven, casi una niña, se presentó una mañana en casa del señor Antonio y solicitó hablar con él. La recibió en la habitación donde despachaba sus asuntos. Le preguntó con benevolencia qué deseaba. Iba vestida con el traje regional. Tenía una cara pálida y fina, con 2 grandes ojos negros sobre los que campeaban espesísimas cejas que revelaban un fuerte carácter. Con cierta humildad le dice que quiere arrendar un bosque de robles que el padre de Cosima posee en el monte Ortovene, para el pasto de bellotas para los cerdos. El señor Antonio dice que está arrendado ya por Elías Porcu y ella contesta que seguro que Elías se lo cede si él lo permite. El señor Antonio dice que no. La mujer dice que sus hermanos necesitan un pasto de bellotas para su piara de cerdos y todos los propietarios dicen que ya lo han arrendado, lo cual ella cree que no es verdad. Y luego pregunta si sabe quiénes son sus hermanos. Son los famosos bandidos. El señor Antonio sonríe y dice que aún así él no va a faltar a su compromiso con Elías Porcu. La joven se levanta, no profiere ninguna amenaza, pero se marcha sin decir adiós. Un hecho extraño acaeció aquella misma noche, a última hora, cuando ya estaban todos en la cama y solo velaba el amo en el comedor, leyendo un número atrasado de su predilecta y enlutada Unità Católica. Alguien llamó de repente y suavemente a la puerta. El señor Antonio abrió y ni por el momento se engañó sobre la finalidad de aquella insólita visita. La calle estaba a oscuras, pero a la claridad que por el corredor de entrada llegaba hasta la puerta, vio en el umbral, como en un cuadro de fondos oscuros, a una figura gigantesca, con un tosco traje negro de calzones amarillentos que tenía algo de diabólico.
El señor Antonio piensa que está perdido, pero hace entrar al hombre y nota que éste, a pesar de la mole maciza de su persona, anda silencioso y ligero como un gamo. El hombre comienza a hablar. Su voz es baja y sosegada, la palabra lenta y prudente. De pronto, el señor Antonio respira, porque en el hombre todo puede mentir, hasta la mirada, pero no la voz, aunque trate de disfrazarla. Y la voz de aquel hombre, que parece un cíclope, es la de un ser prudente. El hombre le ofrece dinero, le explica la necesidad de los dos hermanos, pero no logra convencer ni conmover al señor Antonio. Amigo, sabéis muy bien que eso es imposible. El contacto, la mirada y sobre todo la palabra amigo, pronunciada de aquel modo y en aquel momento, obraron, como más tarde confesó el hombre, un verdadero milagro. El señor Antonio se ofrece incluso a hablar con los bandidos, como un padre, para que se entreguen y cambien de vida. Pero los bandidos son desconfiados y se ríen de las palabras románticas del señor Antonio. De delito en delito, de robo en robo, se precipitan en un abismo y terminan siendo detenidos. El montañés vuelve desde entonces con frecuencia a ver al señor Antonio y llega a convertirse en el pastor de sus piaras. Durante muchos años fue uno de los criados más fieles y afectuosos con el señor Antonio. Y confesó que aquella noche había acudido con la siniestra intención de suprimirlo, si el hombre justo no se doblegaba ante el deseo de los malhechores. El señor Antonio es justo y bueno, y todos le quieren. Ejerce sin darse cuenta una influencia beneficiosa sobre todos los que se aproximan a él. Además, posee una cierta cultura y en el fondo es un poeta. Ha estudiado en Cagliari cuando aún se iba a caballo de una ciudad a otra. Muchos acuden a él para pedirle consejo y para consultas legales, profundamente convencidos de su sabiduría y, sobre todo, de su rectitud. Con el comercio se ha hecho casi rico. Además de Antonino, visitaba la casa otro estudiante muy joven que había sido compañero de colegio de Andrea. Era un muchacho delgado, de perfil codicioso, ojos inquietos y desconfiados, orgulloso y ambicioso, y de una seriedad insólita para su edad. También pertenecía a una familia mixta, que no era burguesa, pero tampoco exclusivamente campesina, que se jactaba de ser de antigua y pura raza local. Se llama John Mario. Su familia ha tenido que pedir un préstamo e hipotecar un terreno para enviarle a estudiar a Cagliari. Pero como estudiante promete mucho. Todas las tardes va a buscar a Andrea, sabiendo que su amigo no está en casa y aprovechando cualquier pretexto para quedarse con sus hermanas. Cosima y sobre todo Enza le escuchan encantadas. Enza es ya casi una señorita, algo extraña, a veces taciturna, a veces de una alegría insolente e histérica. John Mario y ella se enamoran. Encuentran la manera de verse en secreto y la oposición de la familia de ella, que esperaba una boda más sólida y cuidada, aumenta su pasión. John Mario se pone a estudiar y en solo 2 años se matricula en la Facultad de Derecho. Por otra parte, Andrea anda por mal camino. Dicen que ha tenido un hijo con una chica del pueblo, guapa pero de fama dudosa, y que se da al juego con sus depravados amigos. Santus tampoco va mejor. Empieza a salir con compañeros menos inteligentes y delicados que él y a pedir más dinero del necesario. Estudia cada vez menos y empieza a beber mucho. El señor Antonio se vuelve meditabundo, la madre cada vez más taciturna y melancólica. Fuerzas ocultas, fatales, empujan al hombre hacia el bien o el mal. La misma naturaleza que parece perfecta es trastornada por la violencia de un destino inevitable. El señor Antonio, y más que él, la señora Francesca, se inclinaban ante la pendiente que parecía abrirse bajo los pies de sus hijos. Se reprochaban, cada uno por su lado, el no haber sabido preparar con la formación, la energía, la constancia y el sacrificio de cada momento un terreno más sólido y seguro para el camino de sus hijos. El señor Antonio les había comprado tierras y ganado. La señora Francesca había ahorrado para ellos hasta el último céntimo. ¿De qué había servido? Andrea una noche va con sus amigos a robar gallinas y les cogen. Los encarcelan y los condenan. Un luto más que mortal ensombrece a la familia del señor Antonio, que se acongoja de tal manera que después de realizar los mayores esfuerzos para salvar al hijo, se doblega y cae enfermo. Son meses y meses de sordo dolor, casi de desesperación, hasta que el hombre bueno, el hombre prudente y justo, muere.
Con la muerte del señor Antonio, Andrea parece recobrar el sentido común y toma a su cargo la administración del patrimonio, todavía indiviso, aunque exista el testamento del padre, que deja la mitad en usufructo a su mujer y el resto, dividido en partes iguales, a los hijos. El luto por el padre fue largo. Durante meses enteros las ventanas permanecieron cerradas y ninguna de las mujeres, a excepción de la criada, ponía pie fuera de la puerta. Pero Enza se consolaba escribiendo interminables cartas a su John Mario, y las tres pequeñas, muy inteligentes, leían siempre, charlando y discutiendo entre ellas, de total acuerdo. El que no andaba por buen camino era Santus. La muerte del padre, en lugar de hacerlo reaccionar, parecía hundirlo todavía más en la profunda sima en la que se precipitaba de día en día. Santus estudia hasta llegar a cuarto de medicina, pero bebe cada vez más. Durante las últimas vacaciones es también abandonado por Antonino. Permanece en su habitación encerrado con llave y no sale más que para comprar vino o aguardiente. Por lo demás, es inofensivo, no molesta a nadie. Después de aquellas vacaciones, parece despertar, prepara sus libros y dice que se esforzará por acabar sus estudios. Se reúne el dinero necesario para su viaje y la madre le da los pocos ahorros que tenía escondidos como reserva para casos imprevistos. Su marcha es como una liberación para la casa. 6 noches después de haberse marchado, se oye por la noche que alguien llama repetidamente a la puerta. La criada se levanta, pero antes de abrir escucha con ansia miedosa. No sabe si puede ser un bandido o un ladrón o tal vez un fantasma, un muerto que pasa por la calle y llama a la puerta para advertir a los vivos que el infierno los espera. Era todavía algo peor. Un muerto vivo que anunciaba el infierno, sí, pero antes de morir, en vida. Era Santus, con los ojos azules velados por la borrachera y la lengua trabada por el nudo del terrible vicio. En pocos días se había gastado el dinero de la familia, los ahorros de la madre, y volvía ya medio loco a la triste casa que ya no abandonaría jamás. Para medir la gravedad de estas desgracias es necesario conocer la malévola intransigencia del ambiente en el que se desarrollan los hechos. Todos se conocen en aquella pequeña ciudad, todos se juzgan severamente. Los peores son los parientes. Entre ellos hay 2 primas, 2 viejas solteronas que siempre están en la iglesia, siempre encuentran algo que criticar y vuelcan sobre el destino de los demás su propio desequilibrio. Empiezan a atacar a Enza por sus amores con John Mario, predicen las cosas más siniestras para la inmoral y desvergonzada jovencita y dicen que por su culpa la familia y todos los demás parientes se ven escarnecidos y despreciados por la gente de bien, e incluso dicen que por culpa de Enza sus hermanas no encontrarán marido. La madre llora, pero el hecho de que no responda a las acusaciones de las solteronas y su tono casi condescendiente exaspera a Enza, que está escuchando detrás de la puerta. De repente se oyeron fuertes gritos desgarradores y el ruido de un cuerpo que se desploma. Era ella, la desgraciada joven, presa de un ataque histérico casi epiléptico. Entonces la madre se levantó como la cierva a la que han herido a su cervatillo y encontró la energía suficiente como para echar de casa a las mujeres y coger y levantar a su hija. Porque para ella todos sus hijos, y el descarriado más que los demás, eran todavía débiles criaturas a las que el Señor haría crecer juiciosamente. John Mario es reconocido como prometido de Enza y se fija la boda para el verano siguiente. Boda humilde y casi triste. Al joven matrimonio se le asigna una modesta renta y se le concede como vivienda una casa vieja que la familia posee en un barrio apartado de la ciudad. Una casa demasiado grande, con una escalera muy empinada, habitaciones grandes con suelo de madera, ventanas pequeñas y paredes encaladas. Enza se entristece allí y se cansa de limpiarla y hacerla habitable. Los problemas empiezan pronto. John Mario ha entrado en el despacho de un abogado, pero aún no cobra. Tener que vivir con la pequeña renta de la mujer le humilla y le desespera. Comienzan las discusiones, cada vez más violentas. Una mañana, la mujer que ayuda en las tareas de la casa avisa que ha encontrado a Enza tendida en la cama, sin sentido y fría como una muerta. Ha conseguido hacerla volver en sí, pero teme que la cosa sea grave. La madre de Enza tiene una enfermedad de riñón, así que todos temen que Enza lo pueda haber heredado. Cosima, que iba a menudo a ver al joven matrimonio y que estaba al corriente de su vida desordenada y dolorosa, fue allí corriendo con la esperanza de que se tratara de una de las frecuentes crisis nerviosas de la hermana. La encontró tranquila, contra lo acostumbrado, demasiado tranquila,
tumbada en la cama, muy pálida, con los enormes ojos asustados. No hablaba ni se movía, pero un olor desagradable y caliente emanaba del lecho. Y cuando Cosima, con un valor superior a su edad, trató de descubrir el misterio, se dio cuenta de que la desgraciada Ensa yacía en un charco de sangre negra y maloliente. Se trata de un aborto. Antes de que el marido vuelva de una sesión del tribunal, Ensa ha muerto. Antes de comunicárselo a la madre y a las hermanas, Cosima, sola, cierra los grandes ojos vidriosos de Ensa, le lava el cuerpo, lo traslada a la cama de la habitación contigua a la del matrimonio, lo perfuma, coloca el hermoso pelo castaño en torno al diáfano rostro y finalmente lo viste con el modesto traje blanco de novia y le calza también los zapatos de raso. Ahora Cosima había cumplido ya 14 años y conocía la vida en sus más fatales manifestaciones. Pero no obstante el misterioso miedo a la fatalidad que había anidado en su corazón, sentía profundamente la alegría de vivir, puesto que su corazón era fuerte física y moralmente, y había heredado del padre y de los antepasados paternos, casi todos agricultores y pastores, y por ello, unidos patriarcalmente a la tierra y a la naturaleza, un fondo de bondad, de indulgencia y de filosofía. Con la muerte de Ensa, el luto vuelve a cerrar las ventanas y empieza otra vez una vida verdaderamente de clausura. Cosima, como obligada por una fuerza subterránea, escribe versos y relatos. Todos empiezan a mirarla con cierta sorprendida desconfianza y hasta a burlarse de ella, presagiándole casi un hosco por venir. Cosima solo ha hecho el bachillerato elemental y aun cuando apenas tiene 22 años, se ocupa de la administración de los bienes paternos, sacando de ellos mucho provecho, pero también lee y, en cierto modo, está al corriente de los acontecimientos literarios. Antonino, estudiante de letras, hermano de Salvatore, el más íntimo amigo de Andrea, es el que lleva siempre a la pequeña ciudad el eco de tales acontecimientos. Antonino se empeña en ayudar a Cosima y la manda a dar clases de italiano con un profesor de instituto porque dice que escribe más en dialecto que en italiano. Resultaron más eficaces las lecciones prácticas que el voluntarioso hermano le consiguió, presentándole a algunos viejos pastores que contaban historias más maravillosas que las escritas en los libros, y llevándola de excursión por los pueblos más típicos de la comarca, a las fiestas campestres, a las majadas dispersas por prados solitarios y escondidas como nidos en las cuencas boscosas de la montaña. Una de aquellas excursiones es memorable. Cosima aprende aquel día mucho más que en 10 lecciones del profesor de literatura, y a través de un castillo roquero sobre el que vuelan los halcones, ve una espada resplandeciente puesta a los pies de una escaollera, como señal de que la isla de Cerdeña ha sido cortada del continente y como tal debe quedar por toda la eternidad. Es el mar que Cosima ve por primera vez. Cosima ya no abandona jamás el sueño de ser escritora. Roma era su meta. Lo sentía. No sabía aún cómo iba a lograrlo. No había ninguna esperanza, ninguna probabilidad, ni la ilusión de un matrimonio que allí la condujera. Y sin embargo, sentía que algún día iría. Pero su ambición no era mundana, ni pensaba en Roma por su fulgor. Era una especie de ciudad santa, la Jerusalén del arte, el lugar donde uno está más cerca de Dios y de la gloria. No se sabe cómo le llegan las revistas. Quizás es Santus durante sus intervalos de lucidez o el mismo Andrea los que se las consiguen. Por entonces en la capital ha prosperado desde su puesto de simple tipógrafo un editor popular, Perino, que entre muchas publicaciones de mal gusto publica algunas cosas buenas, casi delicadas, y sabe distribuirlas incluso por los pueblos más alejados de la península. También llegan a casa de Cosima periódicos juveniles, revistas ligeras y bien presentadas, periódicos de variedades y de moda. Entre ellas está Última Moda, que en las últimas páginas siempre lleva una narración breve, bien escrita, con frecuencia por una gran firma. El director de la revista es un hombre de gusto, un poeta, un literato muy conocido entonces. Ya a nuestra Cosima se le mete en la obstinada y osada cabeza mandar un relato a la revista de modas, con una carta llena de graciosas manifestaciones, como por ejemplo la resumida descripción de su vida, de su ambiente, de sus aspiraciones y sobre todo la fuerte convicción en su prometedor porvenir literario. Y quizá, más que por la obra literaria, en la que por lo demás se hablaba de una jovencita parecida a ella, esta primera carta sirvió
para abrir el corazón del buen poeta que dirigía el artificioso mundo femenino de la revista de modas y con corazón las puertas de la fama. El director de Última Moda, al publicar la narración, presenta al mundo del arte a la pequeña escritora y pronto la invita a mandar nuevas colaboraciones. En el pueblo, la noticia de que su nombre ha aparecido impreso debajo de 2 columnas de prosa ingenuamente dialectal y que para mayor escándalo hablan de aventuras arriesgadas, despierta una condena unánime e implacable. Otra vez, las 2 viejas solteronas que no saben leer y queman las páginas con imágenes de pecadores y de mujeres malditas caen en la desventurada casa, difundiendo el terror de sus críticas y de las peores profecías. Andrea aconseja a su hermana que no escriba más historias de amor. El verano era ciertamente la estación más bonita, sobre todo para Cosima. Algunos días hacía mucho calor, pero era un calor seco que por la noche se aplacaba en una sensación de extraordinaria dulzura. De los valles y de los campos segados llegaba entonces el olor de los rastrojos, de los matorrales aromáticos y las voces de las mujeres en cuclillas en la calle para gozar del fresco. Resonaban con bajos acordes musicales. Y además era la estación en la que Antonino volvía de vacaciones. Cosima teme que Antonino se ría de ella con su irónica sonrisa de familia, pero en realidad de Antonino no solo no espera nada, sino que no quiere nada, ni siquiera puede sospechar su amor por él. Amor. Por fin la palabra le ha brotado en el corazón y sobre todo en la mente. Sin embargo, para ella no existe el cuerpo de Antonino, ni el más lejano deseo, ni siquiera instintivo de un beso suyo, le vibra en la sangre. Cosima va a casa de Antonino con su hermana Pina a ver a sus amigas, las primas de Antonino. Para Cosima es una fiesta porque puede respirar el aire del patio y la viña de Antonino. En la viña contigua, al atardecer, ve a Antonino sentado con su periódico en la mano. Cuando reconoce a Cosima, se levanta y la saluda con su dulce sonrisa, cansada y burlona. Todo era luminoso en él, y la luz dorada del crepúsculo parecía brotar de sus ojos, de su cara morena, de sus refulgentes cabellos. Durante toda su vida Cosima lo recordó así, y todavía basta con que piense en él para sentir una alegría misteriosa, hecha de luz y de angustia, que solamente se experimenta al revelarse por primera vez la vida consciente, aunque la imagen de la vida sonría como en aquel instante sonreía Antonino. Parece que no sabe nada, o por lo menos no hace ninguna alusión. Pregunta únicamente por Santos. Cosima se ruboriza. Él se da cuenta y no insiste. De repente ocurre una escena extraña cuando sus primas empiezan a meterse con él y Antonino reacciona mal, incluso empuja a su prima y la golpea con el periódico. Cosima hubiera querido no haber presenciado la escena, pero todavía se lo encontrará en circunstancias más felices, imprevistas y casi fabulosas. Sobre la pequeña ciudad, en la cima del monte que la domina, entre bosques de robles y rocas de granito, poco distante de las propiedades de la familia de Cosima y desde en donde vio por primera vez el mar, se alza, sobre un espacio elevado rodeado de peñascos, una ermita dedicada a la Virgen del Monte. Junto a la iglesia, bajo el mismo tejado, hay unas pequeñas habitaciones. Los fieles viven en las habitaciones durante el tiempo que dura la novena y la fiesta de la Santísima Virgen. En ese local, realmente primitivo, que tenía algo de cabaña y de caverna, y que solo recibía luz por el portillo abierto sobre el bosque, pasó Cosima aquel año los días más bonitos de su vida, ya que la tía Paola la había invitado con sus hermanas para que pasaran con ella los días de la novena. Fue como un sueño, hermoso, completo, lleno de cosas misteriosas, como los verdaderos sueños. Allí encuentra Cosima una paz y una tranquilidad muy especiales para escribir. Una de las habitaciones de la parte opuesta a las del capellán es de la familia de Antonino. Él no está allí, pero tendrá que llegar algún día, como los demás jóvenes de la ciudad. Solo la esperanza de verlo, aunque sea de pasada, llena el alma de Cosima de una ilimitada alegría. Y un día llega, solo, a pie, con una rama en una mano y el sombrero de paja en la otra. Cosima lo ve subir un poco cansado, azotando los helechos con su rama. Le parece descontento y desilusionado y piensa que el lugar, aunque pintoresco, no es digno de él. Casi llega a sentir piedad por él. En Cosima se entrelazan armónicamente memoria y olvido. Es una narración autobiográfica escrita en tercera persona, que abraza el retorno al mundo de la infancia, coloreado por el tamiz del tiempo,
que Grazia de Leda empieza a redactar cuando es consciente de que su tiempo de vida está contado. A pesar de la proximidad de la muerte, o quizá precisamente por ello, Cosima es una obra vital, un testamento de supervivencia, en la que recuerdos y experiencias vividos en Nuoro y tantos usos y costumbres de su isla afloran con la fuerza y la imaginación de un adolescente que sueña con convertirse en escritora de éxito. Y la recurrencia a los temas sardos, algunos ya tratados en relatos y novelas, no supone una repetición, sino que proyecta una nueva perspectiva iluminada, ahora por la luz de la lejanía y la nostalgia, que en cierta medida contribuye a suavizar los recuerdos poco gratos y a magnificar las vivencias positivas. Ahora Cosima está otra vez en su melancólica casa, donde todas las cosas, después de la vuelta de la montaña, han adquirido un aspecto más triste, casi decadente, o mejor dicho, marchito. Un color húmedo de otoño, un olor fúnebre a crisantemos. Tiene frío en la habitación alta, desde cuya ventana se ve el monte cubierto ya de niebla. El grito de los cuervos anuncia el invierno. Cosima escribe por necesidad física. El título del libro que está terminando es Rosa de Zarzal. Y un día, cuando lo ha acabado, lo siente palpitar vivo entre sus manos frías como un pájaro que se escapa tembloroso entre los dedos y vuela para golpearse las alas contra los cerrados cristales de la ventana. No duda en buscar un modo para liberarlo y dejar que se vaya hacia los espacios infinitos. Escribe al editor de la revista de modas y el hombre que tiene la inteligencia instintiva y el corazón abierto del trabajador surgido del pueblo comprende con quién tiene que habérselas. Contesta que se le mande el manuscrito. Cosima envuelve cuidadosamente el paquete del manuscrito con tela y papel y con una red de cuerda que tiene que resistir el largo viaje por tierra y mar, y además lo certifica. Pero no tiene dinero y no quiere pedírselo a nadie. Que nadie lo sepa. Pero como es necesario seguir adelante a toda costa, he aquí que la escritora, la poetisa, la criatura que vive en las nubes, baja a la cantina y roba 1 litro de aceite. Se lo vende a la criada de la familia del escribano del tribunal. Cosima recibe el importe en monedas de plata de media lira cada una y durante largo rato, cuando ya se ha marchado la mujer, retiene aquellas semillas blancas dentro de su puño hasta calentarlas. Siente escrúpulos, tiene miedo y también algo de vergüenza. Verdad es que después confesó el pecado al confesor, diciéndole que había robado, pero sin especificar el motivo, y, como penitencia, ayunó el viernes y el sábado. Pronto llegaron las galeradas de la novela. Cosima no sabía con precisión de qué se trataba. Creía que el editor le mandaba una copia y le extrañó que las páginas fueran alargadas como las columnas impresas de los periódicos. Las dejó allí, encontrando divertida y casi alucinante aquella transformación de su trabajo. Su nombre en la parte de arriba, superponiéndose al título, le daba casi miedo. Le parecía que estaba demasiado expuesto a la curiosidad de los lectores. Así que no corrige las galeradas hasta que no se las reclama el editor, y cuando lo hace es de una forma muy particular. Luego tiene que enviar una foto suya. Cosima solo tiene una y no le gusta, así que se hace otra en un fotógrafo, pagada también con otros litros de aceite familiares. El libro tiene un éxito femenino. Lo leen las chicas y allí se encuentran con sus amores más literarios que reales, con sus citas nocturnas imaginarias, con sus falsas alas de avestruz que no pueden volar. El editor, como toda compensación por la obra, le envía 100 ejemplares. Cosima se acuerda de un primo lejano que tiene una barbería y vende periódicos y revistas, pero la propuesta de Cosima de vender algunos ejemplares de la novela es acogida con absoluto desinterés. Para la escritora, aquello fue un desastre moral completo. No solo las tías amargadas, sino también la gente sensata del pueblo y las mujeres que no sabían leer, pero consideraban las novelas como libros prohibidos, se rebelaron contra la joven. Fue una pira de murmuraciones, de escandalosas suposiciones, de profecías licenciosas. El mismo Andrea estaba descontento. No era así como había soñado la gloria para su hermana, para la hermana que se veía amenazada por el peligro de no encontrar marido. Pero también llegan las primeras cartas de sus admiradoras y también la de algún jovencísimo admirador, hecho que la alivia bastante más. Antonino no da la mínima señal de haberse enterado, lo que hace que Cosima empiece a alejarse de él. Luego
otra persona se da cuenta de su presencia. Es un poetastro triste y desgraciado, cojo de nacimiento, que no ha podido estudiar ni tiene un trabajo decoroso. Es el hijo ilegítimo de la criada del escribano. Se llama Fortunio. Tiene un rostro hermoso, con los ojos grandes de color castaño, femeninos, el pelo liso del mismo color, casi con idéntico brillo y cierta apariencia acariciadora y lánguida en toda su persona, incluso en la forma de arrastrar la pierna torcida. Fortunio ha publicado un librito de versos y también está escribiendo una novela. La amistad se estrecha, y lo cierto es que Fortunio tiene suerte con Cosima. Un día de mayo, cuando ya se había disipado la embriaguez de su primera aventura literaria, para dejar paso a un pesado desaliento, para colmo de desdichas, le llega una larga crítica, manuscrita, de su pobre pero sincero trabajo. Que la pequeña grafómana se vuelva a los límites del huerto paterno a cultivar claveles y madreselvas, que vuelva a hacer calceta, a crecer y a esperar a un buen marido, a prepararse para un saludable porvenir plagado de afectos familiares y maternales. Cosima llora, de rabia y de humillación, y de hecho emprende de nuevo sus labores de bordado, de cocina, los paseos con sus hermanas, las agradables excursiones por las hermosas campiñas. Y en una de ellas se encuentra con Fortunio. Ella no se sorprende cuando él le ciñe ligeramente los hombros con el brazo, que le tiembla. No protesta ni trata de liberarse, como si todo tuviera que ser así. La densa sombra que se extiende poco a poco parece una cortina que envuelve a los dos jóvenes poetas y permite que sus frescos rostros se conviertan en uno solo, el rostro del amor. A partir de entonces se encuentran por las noches y Cosima se deja besar por él. Sentí el calor de su persona, los temblores y las ansiedades del héroe encadenado, la violencia impotente con la que hubiera querido poseerla y llevársela. Pero un frío, casi un maligno poder de análisis, la sostenía en aquella especie de lucha de los sentidos contra sí misma y contra el otro, y salía de ella cansada, disgustada, amargada por la humillación y el remordimiento. También por el remordimiento, sí, pues creía, entre otras cosas, que cometía un pecado, ya que jamás se casaría con Fortunio. Hasta que el hecho es de dominio público, despertando una nueva oleada de escándalo entre la gente de bien del lugar. En ese tiempo, el hermano mayor Santus sufre un episodio de delirium tremens y se decide que él y Andrea se vayan a vivir a una casucha que la familia posee en una huerta no muy distante de la casa. En casa de las chicas hay una relativa calma, pero la sombra del dolor la empaña y la madre se vuelve todavía más silenciosa y pálida y un poco rara. Cosima tiene ya 20 años, pero demuestra menos y a veces muchos más. La tez blanca, el ceño fruncido, los ojos salvajes, la frente con el pelo tirante y apretado, con desaliño de mujer anciana. Se ocupa más de temas de administración de la familia y así entra en contacto más a fondo con la gente del pueblo. Cosima los observa, los estudia, aprende su lenguaje, las supersticiones, las maldiciones, las oraciones, oye las historietas que se cuentan, las canciones. De ahí surgió el punto de partida de la nueva novela, extraída de la realidad. Y le puso un título gris que debajo escondía, sin embargo, el germen del fuego. La tituló Ramas caídas. Esta vez la fortuna le sonrió por completo. Intentó tratar con un editor de cierta notoriedad que no solo aceptó y publicó la novela, sino que hizo que fuera prologada por un ilustre escritor, y he aquí que, de repente, la personalidad de Cosima saltó el horizonte literario, rodeada de una aureola casi misteriosa. De repente se hace célebre. Periódicos y revistas le piden relatos. El editor le envía dinero. No mucho, pero sí lo suficiente como para no tener que esquilmar ya la cantina y comprarse un bonito vestido de seda negra con lunares dorados y una boa de plumas negras y blancas de avestruz que tiene a la vez algo de serpiente y algo de pájaro. Va a verla un periodista rubio, alto, gordo, cuya presencia alborota a todo el vecindario. La visita suscita en Cosima el mayor orgullo y la humillación más ardiente. Humillación por tener que recibirlo en la habitación de la planta baja, casi desguarnecida. La entrevista se comenta, reproduce y exagera. El libro de Cosima se vende y ella empieza a dar rienda suelta a la fantasía, pensando que podría casarse con el gigante rubio.
Llegan dos cartas al mismo tiempo. Una viene desde muy lejos, del castillo de un príncipe alemán, con escudo de plata y una corona de príncipe a la que Cosima no contesta. Y la otra, de un joven de 22 años, que debe de ser muy rico porque le cuenta que está a punto de partir para la América aún inexplorada y le pide permiso para dar su nombre a la primera región sin nombre que tenga que atravesar. Y Cosima, por supuesto, se lo da. Fueron los días más bonitos de la vida de Cosima. Todavía más que los que había pasado en el monte, respirando el aire que respiraba Antonino. Ahora se trataba de un sueño vivo, una aventura épica en la que tomaba parte cabalgando sobre las rojas nubes del horizonte, sobre los glaucos mares de las noches de luna. En octubre llega la vendimia. Andrea ha mandado construir una casita de piedra en la viña y Cosima se va a vivir allí durante algunas semanas. El lugar es hermoso, una especie de oasis en la desolación de la llanura. Se va con su madre. Embellece el lugar al que, para hacer sonreír a la madre, llama la mansión. Decide no esperar nada que venga de fuera, del agitado mundo de los hombres, sino todo de sí misma, del misterio de su vida interior. De esa forma, deja de esperar noticias del explorador, por ejemplo. Continúa escribiendo, pero no encuentra un argumento vivo para sus nuevos relatos. Se siente de alguna forma vieja, llena de experiencia y con la esperanza marchita. Entabla relación con algunos hombres de campo. Uno de ellos, Elías, le muestra un día una especie de tesoro que guarda en un hueco de la chimenea, unas monedas antiguas de mucho valor. Aquella noche, en la bien abrigada cama de su habitación de la planta alta, Cosima soñó con la abuelita. La abuelita estaba viva, tal y como la había visto la última vez, con su carita de santa, muy arreglada, menuda como una enana. En su sueño, recordaba nítidamente la aventura de aquel día y sus heroicos propósitos de no aprovecharse jamás del equívoco tesoro de Elías. Por aquellos días, una gran revista extranjera pide la traducción de la novela Ramas Caídas y ofrece una suma nada despreciable. Quieren noticias biográficas de la escritora, puesto que la traducción irá precedida por una nota crítica. Cosima acepta, y la suma llega, y en correos se la pagan en monedas de oro, como las del tesoro de Elías. Cuando la madre ve el dinero, lo mira torvamente, pues le parece el fruto de un pecado mortal. Entonces Cosima decide gastárselo y se marcha de viaje a casa de una admiradora que dirige una pequeña revista literaria en una ciudad junto al mar. La recibe una fila de niñas y jovencitas, casi todas vestidas de blanco con ramos de flores en la mano. Cosima se cubre el rostro con un pañuelo, pero no puede ni llorar ni hablar. Escucha el murmullo del mar que está allí al final de la larga calle que bordea una hilera de casas nuevas, blancas y deslumbrantes. Cosima experimenta cada vez más la sensación de encontrarse en una ciudad oriental. El cuarto de Cosima tiene un balcón desde el que se ve el mar. De repente oye que llaman a la puerta de entrada y sin pensarlo abre. Es el mozo de una floristería que trae un enorme ramo de rosas rojas envueltas en papel de seda. Se quedó mirándolas, casi con la misma temerosa sorpresa con la que había observado las monedas de oro en la mano de Elías y el aroma de las rosas, casi violento, y su color le parecieron vivos, ardientes, sangrantes. Sintió que la vida le salía al encuentro en aquel aliento casi carnal, mucho más que en el coro de las jóvenes. Cuando coge el ramo de manos del muchacho, que la mira con ojos pícaros, se pincha con una puntiaguda espina y entonces piensa que también la vida, bajo la ilusión de las más bellas y ricas cosas, esconde inexorablemente sus uñas. Pone las rosas en un jarrón y vuelve al balcón. Una enorme luna rosada asciende hacia lo alto, desde los pinos y el cielo y el mar, entre dos palmeras que resplandecen como las palmas doradas de papel de estaño que se usan por Pascua en el pueblo de Cosima. Los chiquillos en la calle, aún luminosa, jugaban al juego del embajador que viene a buscar esposa, y ella se sentía transportada al centro del corro, como la pequeña esposa que el embajador solicita para un grande y misterioso personaje. Y así les hemos contado Cosima, de Gracia de Leda. Hemos seguido la edición de la editorial Nórdica Libros, con traducción, notas y presentación de María Teresa Navarro Salazar, de la que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio,
con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un Libro, Una Hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.